Como parte de nuestras actividades de prácticas profesionales en el Club de Ciencias DAIEUJAT, en este video exponemos un artículo de investigación cuyo objetivo es evaluar el impacto de las actividades de divulgación científica en la sociedad. Sin más, a continuación presentamos la investigación de Barahona, López de Medrano, Martínez Moreno y Limón, titulada Matemáticas, Espacios Públicos e Integración Vecinal, caso Cuernavaca, publicada por la revista JCOM América Latina en el 2020. Como ya se adelantó, el objetivo de la investigación presentada en Matemáticas, Espacios Públicos e Integración Vecinal, caso Cuernavaca, es evaluar el impacto que tienen las actividades de comunicación de las matemáticas en espacios públicos de colonias con marginación alta, sobre el fortalecimiento del tejido social y el mejoramiento de la percepción de seguridad en estas colonias con marginación. Como caso de estudio, los autores del artículo decidieron realizar las actividades en la plaza principal de la colonia Chamilpa, en la ciudad de Cuernavaca, ubicada en el estado de Morelos. Esto debido a que la ciudad tiene una precaria infraestructura de recreación y además Chamilpa es considerada una colonia de alto nivel de marginación. Proyecto Artemat fue diseñado con el objetivo de fortalecer el tejido social a la par que se difundía y se realizaban actividades relacionadas con las matemáticas en la colonia. Las actividades se desarrollaron en estaciones de trabajo donde tuvieron lugar talleres, demostraciones, juegos y exposiciones con temas de matemáticas, tales como retos de geometría, polígonos y poliedros, teoría de gráficas, topología, fractales, simetría, teselaciones, así como enigmas matemáticos de lógica y series. Las actividades de Artemat se realizaron en 12 ocasiones, en un periodo del 21 de octubre al 26 de noviembre del año 2017, cada una con una duración de 6 a 8 horas. En cada sesión se realizaron actividades en 6 estaciones. En la estación Pequeñitos, la actividad estaba dirigida a niños entre 2 y 6 años, con actividades de clasificación de objetos, creación de pulseras y collares para tratar el tema de sucesión y series, simetría, figuras geométricas y tangrams. La estación Hiloramas se dirigió a mayores de 8 años. Se presentaron juegos con hilos para ilustrar conceptos como tangencia, curvas, series, números primos y primos relativos. La estación Simetría se enfocó en explicar el concepto de simetría por medio del uso de caleidoscopios, mosaicos y espejos. En la estación Enigma, Magia y Nudos se trabajó el razonamiento matemático a través de dinámicas grupales. En la estación Poliedros y Polígonos se realizan actividades colectivas como la pirámide de Sierpinski, papaloteo geométrico y lámpara simétrica. Por último, en la estación Juegos se realizaron juegos de pareja o colectivos que involucraban razonamiento matemático. Para evaluar el impacto de esta actividad se aplicó un cuestionario basado en la escala de percepción del control de la violencia, la cual mide las creencias que tiene un individuo con respecto a quienes tienen el control en hechos y o sucesos delictivos. El cuestionario de la escala de percepción del control de la violencia cuenta con 21 preguntas, medidas a través de un intervalo tipo Likert, en el cual una pregunta cuenta con 5 valores posibles como respuesta. Este intervalo trata de medir los sentimientos, opiniones o percepciones del encuestado, donde por lo general 1 es un sentimiento o opinión negativo, como desacuerdo total, nada satisfecho, deficiente o nunca. Por el contrario, 5 corresponde a un sentimiento u opinión positiva, como acuerdo total, muy satisfecho, excelente o siempre. Además, el valor intermedio es un punto neutral, como indiferente, regular o algunas veces. La escala de percepción del control de la violencia expuesta por Ramos cuenta con 25 ítems, en los cuales se basó el cuestionario que se aplicó en la investigación. En la diapositiva tenemos, por ejemplo, el primer ítem, se denomina "de mi modo de ser con los demás depende que no sufra ningún delito". O, por ejemplo, el 6, la policía es la única que puede darme seguridad. Estos 21 ítems son la base del cuestionario.
Los autores seleccionaron de las 21 preguntas de la escala de percepción del control de la violencia las que se adecuaron a los objetivos del estudio. El cuestionario aplicado en esta investigación estaba conformado por 8 preguntas de la escala antes mencionada. 2 preguntas más enfocadas en medir el grado en que los asistentes perciben de las actividades Dos preguntas más enfocadas en medir el grado en que los asistentes perciben que las actividades matemáticas contribuyen tanto al mejoramiento de la percepción de seguridad como a la integración vecinal. Estas 10 preguntas se realizaron bajo el intervalo Likert. Además, se agregaron 5 preguntas referentes al perfil sociodemográfico. Las preguntas que tenemos a continuación fueron las 10 preguntas principales del cuestionario. Del artículo no es posible saber el significado de las variables número X1 y X9 debido a que no estaban explícitas en el artículo. Los resultados de la investigación derivan de un análisis descriptivo y otro de tipo inferencial. Hablaremos del análisis descriptivo en primer lugar. De las actividades de Artemag asistieron 1.302 personas, de las cuales 583 respondieron a la encuesta, siendo 337 mujeres y 246 hombres, 54 y 46% respectivamente. Por rango de edad, observamos que más del 50% de los asistentes tenían entre 12 y 17 años. Continuando, esta gráfica ilustra el porcentaje de encuestados que respondieron una sola vez el cuestionario, pregunta que venía incluida en cada uno, ya que los autores aplicaron en repetidas ocasiones ese instrumento para medir el grado en que las actividades de Artemag afectaban la percepción de los asistentes. Como es lógico, en la primera sesión el 100% de los asistentes estaba respondiendo a la encuesta por primera vez. A través del tiempo este porcentaje iba cambiando y se obtuvo un promedio de 46 personas encuestadas por sesión, con una variación más o menos de 8.5 encuestados. El análisis inferencial se dividió en 2 métodos estadísticos. El primer método es el análisis de componentes principales. Este transforma el conjunto de variables originales asociadas a un experimento en conjunto más pequeño de variables, las cuales son combinaciones lineales de las primeras que contienen la mayor parte de la variabilidad presente en el conjunto de datos original. Los autores decidieron calcular este método por medio de la máxima varianza. No me aparece. Por parte, el segundo método es el modelo de ecuaciones estructurales, el cual es un método estadístico multivariado que permite examinar simultáneamente una serie de relaciones de dependencia, combina aspectos de regresión múltiple y análisis factorial para estimar una serie de relaciones de dependencias. El modelo de estimación del modelo de ecuaciones estructurales aplicado fue el de mínimos cuadrados parciales. Ahora veremos los resultados obtenidos por los autores. El análisis de componentes principales arrojó 2 valores propios, los cuales formaron a su vez 2 componentes o variables latentes, que agruparon ciertas variables del cuestionario. El primer componente designó un indicador de autopercepción de la seguridad y contiene la variable X3, la policía es la única que puede darme seguridad. X4, las cosas malas que me suceden dependen de cómo me llevo con los vecinos. X5 y X9. Las variables restantes, X1, X2, la violencia puede disminuir si existe unión entre los vecinos de mi comunidad, derivaron del segundo componente, el denominado integración vecinal, así como las variables X6, X7, X8 y X9. Como parte del análisis factorial derivado del análisis de componentes principales, se realizó una nube de puntos de los 583 individuos encuestados. Las fechas cercanas indican resultados semejantes de la encuesta. Por el contrario, las lejanas indican resultados distintos de la encuesta. De este gráfico podemos observar que conforme fueron transcurriendo las jornadas, la percepción de los asistentes fue cambiando. El eje de las abscisas está relacionado con el conjunto de variables denominado la autopercepción de la seguridad, mientras que las ordenadas se relaciona con la integración vecinal. Al final, se reportaron que la comunicación de las matemáticas en espacios públicos mejoraba la percepción de la seguridad entre el grupo de vecinos. En el modelo de ecuaciones estructurales se utilizaron 5 ítems para evaluar el impacto de la comunicación de las matemáticas en la percepción de la seguridad e integración vecinal.
Los 5 ítems incluidos en el modelo hacen referencia a conceptos como comunicación de las matemáticas, unión vecinal, violencia, seguridad y actos delictivos. En este modelo, la variable independiente es nombrada actividades matemáticas en espacios públicos y está compuesta por las variables originales x10 y x8. Por otra parte, la variable dependiente es la de seguridad y unión vecinal, misma que está compuesta por las variables x2, x6 y x7. Las pruebas de hipótesis de significancia individual de cada variable concluyen que los coeficientes son significantes diferentes de cero con una confianza del 95% para cada prueba. Los resultados de las pruebas indican que todas las variables contribuyen a la explicación respecto a las actividades realizadas en el proyecto y el impacto sobre la percepción de la seguridad. Los coeficientes de cada variable representan el estadístico de prueba obtenido en cada prueba. Por último, los autores aplicaron distintos criterios para evaluar la confiabilidad del cuestionario, del método de componentes principales y del método de ecuaciones estructurales. La conclusión de los autores es la siguiente. Conforme se desarrolló el proyecto, se recabó información acerca de una mejor percepción de seguridad y niveles más altos de integración vecinal entre los asistentes. En el artículo se evaluó la relación causal entre las actividades de comunicación de las matemáticas realizadas en lugares públicos y la seguridad de integración vecinal por otra. Los cálculos realizados aportaron evidencia a favor de que la comunicación de las matemáticas en espacios públicos contribuye a la mejor percepción de seguridad y fortalece el tejido social. Y finalmente presentamos algunas lecciones aprendidas. Es importante notar que para realizar una investigación de esta naturaleza se requiere contar con objetivos claros, específicos, pero sobre todo medibles. Para ello, es importante desarrollar un instrumento, llámese encuesta o cuestionario, que no influya o guíe las respuestas de los participantes. También es importante que la investigación cuente con una sección metodológica, estadística, que sea clara y sin ambigüedades. Y finalmente, los resultados estadísticos necesarios para sustentar las conclusiones de la investigación deben de ser claros y robustos. Agradecemos su atención y nos despedimos. Alejandra Martín. Jesús Pérez. Verónica de Jesús, todos de la licenciatura de Actuaría de la UJAC. Gracias. Hasta luego.